Sebas, hoy vimos esta película que vos nominaste, la de Rare Exports, la película finlandesa. Te quería hacer una pregunta. ¿Te parece que las películas que hemos visto en otros episodios de Cinema Jam, cuando hemos visto películas de zombies, cómo ves el uso de las imágenes zombies en esta película? En el contexto de una película de Navidad, obviamente, pero ¿cómo analizas o cómo ves, cómo comparas la calidad, como el impacto que tienen las imágenes con los duendes de Santa en esta película en la nieve, con el fondo oscuro, con esa apariencia tan de zombies que tienen? ¿Te parece que es una película que logra de una manera efectiva tomar esos elementos de película de terror e insertarlos en una película de Navidad? Creo que lo logra porque los elementos que parecen casi zombies, yo no creo que son zombies, sino casi zombies, creo que son efectivos porque a la final van generando mucho el suspenso porque empiezan con uno mucho rato y uno asume que ese uno es Santa y luego vamos introduciendo al final prácticamente es que nos damos cuenta que son cientos de Son estos cientos. duendes o elfos. Ok, va. Me gustó mucho ese cómo fue subiendo la tensión de la película, entonces creo que fue muy efectiva. Completamente de acuerdo. Me parece que es de lo mejor que hizo el director con ese ángulo como un poco más de terror en una película que obviamente es una historia de Navidad, digamos, un poco más tradicional. De la que ahora hablaremos en este episodio. Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast en el cual dos amigos discutimos películas de género y este mes lo tenemos dedicado a las películas de los holidays alternativos, parte 2, porque esta es una repetición de una misma que hicimos el año pasado, en diciembre también. Como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas y me acompaña desde Colombia el día de hoy. Por lo general desde Montreal, pero en estos días evitando el frío en Medellín, en Colombia. Pablo Vélez. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí preparándonos para la Navidad. Estamos muy listos y esperando encontrar sorpresas de, como mencionabas ahora, casi zombies, de Santa zombies prácticamente lo que vemos en esta película. Hoy vamos a discutir la película Rare Exports. Ya habíamos visto unas interesantes. La semana pasada vimos Krampus de 2015. El año pasado vimos El Día de la Bestia, que fue la que ganó nuestro ranking ese año. Black Christmas, la original en los 70s. Midsommar y Satan's Little Helper. Entonces creo que va a ser muy interesante agregar a este panteón estas cuatro películas que estamos discutiendo. Y como mencionábamos entonces, la película de hoy es Rare Exports. Es una película finlandesa dirigida por Hjalmar Helander. A Pablo le he contado un poquitico que me parece interesante este director porque en los últimos años, 2022 y este año, el 2025, lanzó dos películas con productores americanos que se llaman Sisu y Sisu Road to Revenge. Y es precisamente el papá de esta película, Jorma Tomila, el actor de ese. Y cuando estaba viendo Red Exports, este se me hace conocido. ¿Será el Sisu? Y preciso, es el titular Sisu de la serie esta. Me la tengo que ver, Sebas. La tengo en mi lista. Ah, sí, todavía no me la he visto, pero la tengo en mi lista. Yo creo que te va a gustar, yo creo que te va a gustar porque es volver a ese estilo de historias tipo Rambo parte 2, no, o bueno, ¿cómo se dice? First Blood parte 2 o Rambo y Rambo 3, pues, ¿cierto? Es como volver a ese estilo de películas de acción puros en la que es prácticamente un hombre contra un ejército. Y me pareció que tenía un muy buen estilo, pues, de dirección este Charles Margelander. Incluso, pues, en una de las notas que vi por ahí, él está precontactuado. No sabemos si va a pasar o no para dirigir Rambo, la nueva Rambo que va a La salir, pues, pero resurrección. ya sin la resurrección, sí. Bueno, es como una precuela, creo que es lo que tengo entendido, que es Rambo en Vietnam antes de First Blood, pues, básicamente. Quién sabe, puede ser buena, puede ser malo, pero vamos a ver. Hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, dentro de otros actores dentro de la película, el niño principal pues es Omi Tomila. Ahora que acabo de caer en cuenta que es el hijo de Jorma Tomila, o sea que bueno, por eso hay tan buena química entre ellos. Y hay, bueno, la verdad hay un montón de otras personas, pues Tommy Corpela, Auno Juvenón, Per Christian Elephants, pero vamos a ser honestos, muy difícil saber exactamente, no los conocemos porque ¿Quién es son quién?
actores finlandeses. Solo puedo rescatar a Jorma y a Halmari Helander como director y escritor, porque pues, conocí esta película de Sisu y me gustó, pues me entretuvo bastante, pues. Entonces, creo que podemos arrancar de una vez con la sinopsis y arranquemos la discusión de la película. Perfecto. Entonces, la sinopsis de IMDb dice: en las profundidades de las montañas de Korvantuturi, a 486 metros de profundidad, se esconde el secreto mejor guardado de la Navidad. Ha llegado el momento de desenterrarlo. Esta Navidad todos creerán en Papá Noel. Es más Buena, como una frase de ventas, pues, definitivamente, muy con buena una sinopsis. sinopsis. Bueno, vamos a ver el tráiler y arrancamos. You have a grave to rob. Minkälaiset sudet tekee? Hyvä, joo. Isä! Vetti on viety! We have Santa Claus. Selitä sille, että meillä on täällä pukki myytävänä. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Bueno, acabo de ver el tráiler. Tiene un poquitico más de spoilers de lo que pensaba. Bueno, no, creo que el spoiler mayor no está ahí. Entonces, por lo menos el mayor spoiler lo podemos discutir al final. Pablo, después de verlo y después de ver la película, ¿cómo te pareció Rare Exports a Christmas Tale? Pues ya me la había visto antes. Esta es la segunda vez que me la veo. La descubrí, creo que hace tal vez un par de años, 3 años, también por la época de Navidad, mirando como una lista de películas de Navidades alternativas o raras. Estaba esta pues rankeada. Tenía como unos reviews un poco como mezclados, ¿me entiendes? Como no muy... Sí, mixtos, exacto, la palabra mixtos. Tenía muchos reviews mixtos. Pues como no había como una decisión como muy clara de si era o muy buena o muy mala, estaba como muy en la mitad. Entonces me la vi pues como no con muchas expectativas. Primera reacción de mi lado, es una película muy entretenida de ver. Una película pues que no tiene mayor, no sé, no es compleja, es muy straightforward, pues como muy directa en su temática. Me gusta mucho la dirección, la cinematografía. Me parece que todo lo que es el paisaje de Finlandia, de esa región de Lapland, que es el norte de Finlandia, cerca de la frontera con Rusia, está muy bien fotografiada en esta película. O sea, vos sentís los Definitivamente. espacios abiertos, el frío, como la rudeza pues del clima y lo que la gente pues allá, estos, ¿cómo se llama? Pastores de renos, lo que tienen que vivir, el estilo de vida, ¿sí me entiendes? Todo eso me parece como muy auténtico, muy real y obviamente hecho por alguien que ha vivido ese contexto o en ese país y que tiene esa parte pues como muy clara. O sea, en ese sentido me parece una película que era muy auténtica. Ahora, como fan de películas de terror, digamos que si la veo desde ese elemento, le faltaron cosas. Me parece que la historia tiene mucho potencial, muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial. Me encantó como todo el build-up que hubo al principio con la compañía minera. Ahora podemos hablar un poco del contexto de la película, Sebas, pero me parece pues que todo ese escalamiento de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder con el famoso Santa, que es como la esencia de la película, se queda corto. Y no estoy seguro por qué. No sé si es que de pronto, como hablabas ahora, el presupuesto no alcanzó para Yo mostrar. creo. Pues no quiero hacer el spoiler alert, pero faltó como un poco desarrollar, como llegar a ese puntico más. Entonces se quedó como muy corta. Quedó como una película PG-13, pues como que no, como que quiso llegar un poco más, pero se devolvió. Y creo que ahí es donde, no sé, sentí un poco de decepción, Sebas. Sí, y que, pues, la película es clasificada R, o sea que no debería ser, porque la verdad creo que el elemento más sangriento es cuando están descuartizando un cerdo, pues prácticamente. Creo que Exacto, la verdad es que la película como sangre y escenas así como violentas no tiene absolutamente nada. tiene muchas. Yo creo que vale la pena contar un poquitico la historia antes de entrar en profundidad. Estoy de acuerdo, la Dios. película me entretuvo bastante, me gustó, creo que tiene un buen build-up de la tensión
y no estoy seguro si fue bueno o malo lo que pasó al final, que fue como cuando nos enteramos realmente de quién es el que tenían capturado. Entonces, eso es lo que voy a contar ahora. Entonces, arranquemos. Entonces, es una historia de Navidad muy similar incluso a la historia de Krampus, prácticamente. Es otra de esa mitología nórdica en el cual Exacto. un personaje, en este sí lo llaman Santa, pues no lo llaman Krampus, no tiene otro nombre, pues, sino que lo llaman Santa, llega y castiga a los niños malos, pues básicamente les da latigazos, creo que es lo que leía o los cocina. Ahora que recuerdo, el niño principal, realmente Un libro. el principal de la película es Omi Tomila. Exacto. Ujú. Y hace su investigación, es un niño muy precoz, creo que tiene, se supone que 8 años o algo así, pues muy precoz pues para ser 8 años, pero él es el que dice, aquí definitivamente pasa algo raro y es Santa el que está capturando pues el que está poniendo todo. Empieza a poner trampas. La película empieza 24 días de Navidad, o sea, empieza el 1 de diciembre con esta compañía minera que está buscando algo en Rusia. Ni siquiera es porque ellos viven es en la frontera Están entre en la Finlandia y frontera. Rusia. La separa pues como una malla. Súper bien hecho, me pareció muy bacano. La montaña incluso queda desde el lado ruso y no del lado de ellos, pero ellos se cuelan para ver qué es lo que está pasando en esa compañía minera. La compañía minera es dirigida por un gringo, creo que es, o por un inglés, pues está el tipo que habla inglés. Y es muy charro porque lo primero que siembran de que es algo relacionado con Santa ahí es que el tipo les entrega una lista de cosas que no hacer, como de precaución, pues como una safety, y todos los safety es básicamente no fumen, no diga insultos, no use mala lengua, ¿no? Y yo, ok, esto está interesante, empezó muy interesante. Y luego pasa el tiempo, y ya muy cerca al día de Navidad empiezan a desaparecer los niños y uno no sabe por qué, y empiezan también, nos enteramos también que se están robando como los Los calentadores. calentadores y secadores de pelo. Hay una escena donde yo creo que le metieron toda la plata a la película, pues la escena más costosa que es cuando estos que viven de, de los renos, no son técnicamente Como cazadores, pastores sino son como pastores, y, renos. Mm, y sí. renores, no sé cómo se dice, No, no. renoreros. Creo que se puede decir pastor de renos. O sea que estos pastores de renos descubren 300 carcasas de renos comidos, ¿cierto? Y ahí empieza como que, ok, definitivamente algo raro está pasando aquí porque ni la más grande manada de lobos es capaz de comerse pues estos renos, pues tantos renos. Al final, pues desaparecen los otros niños, el único que se salva es este, pues porque es como más precavido y, pues, y tiene trampas. El papá puso una trampa para lobos y ahí es como capturan a lo que pensamos que es Santa, porque tiene Y que barba, cuando viste. uno ve la película la primera vez, aquí ya empieza pues, la primera parte de los spoilers, estamos Sí, completamente convencidos de que capturaron a Santa, porque tiene pues como sí. toda la Esta era mi primera vez que la veía, entonces yo fisonomía. decía, este es Santa. Pues la única diferencia es que es muy flaco, o sea, uno se imagina pues, por lo que ven las imágenes de publicidad además, como un tipo más gordo, pero tiene la barba larga, tiene pues como esa cara pues que supuestamente es de Santa, pero es un Santa macabro. Sí, aquí está en el fondo, pues lo puse precisamente por eso. Bueno, sí, ahí está. Sí, y es así, pues, o sea, lo que dice Pablo es muy macabro, pues, o sea, la verdad, uno lo ve y dice, ok, este es cercano al campus, pues, pero no tiene un cuerpo raro, no tiene nada extraño, es simplemente un humano que tiene poderes porque se recupera rápidamente de las heridas de la trampa para lobos, pues, o sea, literalmente es apuñalado, pues, por palos, pues, in a stake, pues, cae en una stake. Empalado. Empalado, gracias. Es empalado pues en esta trampa de lobos y lo recupera y empieza como a resucitar prácticamente pues y los ojos le cambian de colores, entonces todo el mundo, entonces ellos ven a este Santa como una oportunidad de recuperar Dar lo que perdieron, los lo que 85.000 dólares perdieron que perdieron de sus renos y explotar, pues, o sacarle esa plata, pues, a los dueños de a la los compañía mineros. minera. Cuando fueron a investigar, estaban completamente desaparecidos, pues, ni siquiera muertos, sino desaparecidos. Entonces, ven esa oportunidad
Y cuando lo entregan enjaulado, el tipo le dice, ojo, este no es Santa, este es un elfo, este es un duende. Y ahí es que nos enteramos un momentico, ok, el Santa no es él. Pero nunca Y vemos al ahí Santa es, realmente en acción, pues el y nuevamente, Santa, pues, y como ya vamos pues, en la parte de los spoilers, ese momento en el cual intentan hacer la transacción con el señor, para mí fue el mejor momento de la película, porque están como en esa, no sé, como en esa zona como industrial, con bodegas, y en ese momento aparece, en el fondo se empiezan como a ver como figuras humanas, ¿cierto? Y pues, cientos, y cientos, y están pues como ocultos como en la oscuridad, en la nieve. La primera vez que el director los muestra, como brillan que los ojos. lo hace muy rápido y como que vos pensás, ve, hay algo ahí. Eso me encanta cuando los directores hacen eso. Y ya después obviamente se empiezan pues como a acercar y demás, y lo que decíamos es como un intento de imagen o de imaginario más como cerca de los zombies, que a lo que uno se imagina pues que es un duende de Santa. Exacto. Y la final se supone que son duendes, técnicamente no son malos per se, pero son como controlados por Santa, pues entonces, y a la final encontramos a Santa que está en una bodega, en la bodega del 24 de diciembre. Qué metáfora tan, tan original, sarcasmo, obviamente. Y encuentran es un bloque de hielo porque lo que hicieron hace cientos de años es que la tribu que vivía ahí estaban cansados pues de que este Santa malo pues torturara a los niños, se comiera a los niños, entonces lo congelaron en la montaña, pues a la final era una tumba. Entonces lo que parece es que muestran es como, no muestran realmente, solamente muestran el bloque del nieve, pero muestran como los cachos, así tipo Krampus, o sea, se nota que el Santa se supone que era un Krampus o algo así, y es lo único que vemos de él porque al final lo terminan volando y terminan Y ahí capturando a está los el elfos, problema de pues. la película. Ahí está el problema de esta película. Que todo ese build-up así, y ese es el spoiler principal. Nunca vemos al Santa. Vemos es un bloque de Solo nieve, vemos los como dice cachos. Sebastián. Vemos los cachos y vemos cuando lo explotan. Entonces, esa parte a mí me frustró muchísimo, Sebas. Me frustró demasiado. Me aburrió. No Yo te voy a quería negar como verlo. que sí. Esta película, menos que Krampus es una película de horror que también creo que le faltó un poquitico, pues como en esa parte de la ejecución del horror. Me pareció que tenía cosas muy buenas, lo mencioné la semana pasada. Las escenas, pues hubo buenas, pero como en el momento en el que ya debía pasar al horror, parece que le faltó un poquitico, pues. Este tiene el mismo problema, pero en este sí lo siento más que es como la fábula, como es muy desde el punto de vista del niño, creo que la perdono un poquitico más por eso, pues porque listo, el hecho que es la fábula, a la final quien termina salvando a todo el mundo es el niño, el que tiene las ideas, el que guía a todo el mundo para que logren pues recuperarse económicamente, pues entonces es una fábula, es una fantasía. Esta película es más fantasía que película de horror, pues en ese sentido doy toda la razón. Y lo que hay de horror es muy poquito, pues, y que es prácticamente, solamente vemos a una persona muerta, pues básicamente, que es cuando el dueño de la compañía minera, pues les dice, ojo, que este no es Santa, este es un elfo. Lo matan los elfos, pues desde la distancia, ni siquiera desde cerca, pues la primera vez que los vemos tirar algo y la única vez que los vemos tirar algo. Entonces, como que, ¿qué pasó aquí, pues? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, le faltó como elemento de terror. Entonces, yo creo que el hecho que le hayan puesto que ese elemento de fábula es bien, pero sí, pues no sé cómo describirlo, pero yo la sentí como Sí, más una fábula después de pensarlo. sí, no, es una película, obviamente, pues, bueno, ahí está también la cosa, Sebas, que es como vos decís, como una fábula, pero como que no se decide realmente a qué es lo que quiere, pues, qué es lo que quiere ser, ¿sí me entendés? Porque juega con Sí. ese elemento, pues, del terror y tiene unos momentos muy interesantes. La escena cuando descubren, pues, que no es Santa y los elfos estos aparecen en el fondo, pues, del paisaje, está dirigida por alguien que claramente quería hacer eso como una película, un elemento de terror. Pero la película como que nunca se decide si quiere ser como completamente comedia o como completamente infantil o como completamente Mm. drama de reconciliación entre el papá y el niño, porque obviamente pues hay como toda una historia detrás de ellos y demás. Sí, porque ellos dos Entonces, no viven sé, solos, se nota que la mamá murió, como a entender como que cuando nació él, eh, pero nunca lo dicen literal, sí. dan como a entender, entonces que él siente como que no hay una buena conexión con el papá por eso. Exacto. Y me recuerda, pues, entonces, ese punto, o sea, me acuerda mucho,
la vez cuando hicimos el análisis, ¿te acuerdas del último exorcismo, The Last Exorcism? Sí, Que vos criticaste exactamente lo mismo, que en esa película como que intentaron atacar como muchos ángulos y que al final como que no fueron muy claros. Esta es igual. Entonces, no sé, me parece pues que es una película muy entretenida, pero no es una película para ver realmente con un hijo, ¿sí me entiendes? Con un niño. no, Porque no. también tiene como esos momentos que son, entonces no sé, esas películas que son como tan ambiguas, pero no decisivas, son un poco, no sé, inclasificables, la verdad. Sí, es difícil precisamente por eso, porque no, yo creo que también es un problema de presupuesto. O sea, yo creo que si hubieran tenido el presupuesto, hubiéramos tenido una escena de acción al final o algo así, una persecución con el Santa, no sé. Porque yo pensé que hacia allá íbamos, que de pronto se iban a montar en el camión y el Santa iba a escapar. O sea, no voy a negar que era como lo que yo sentía que era como lo obvio que podía pasar en una película, en un remake de Hollywood, básicamente el Santa hubiera escapado antes y lo hubieran tenido que volar de otra forma, pues sí, porque en este pues lo que hacen es que el bloque de hielo lo explotan básicamente. Démosle pues como esa excusa, digamos pues que es que no tenían el presupuesto suficiente para hacer un Santa gigante que empezara pues a atacar este pueblo en la mitad de la Aunque nada. hemos visto Troll, pues, pero Troll es más o menos como de la misma época Eso y iba, logran Sebas. hacer mucho. Exacto, porque mira, pues, bueno, listo, entonces la Es del excusa mismo del año, ahora bajo creo que es presupuesto 2010. es relativo, porque hay películas que son mucho más creativas como Troll, fue mucho más interesante en ese sentido, inclusive cuando vimos REC, la española. También es una película que Sí, es muy sí. bajo presupuesto, pero ¿me entiendes? Como que tenía muy clara su idea, la ejecutó perfectamente y no dejó pues como todos estos, no sé, como puntos Elemento. sin resolver y como, exacto, como esas expectativas sin resolver. Contá un poco el final de la película, Sebas, como para cerrar el overview de la película. Listo. A la final termina el hijo, pues, el principal, pues, se llama Pietari. Tari es el niño principal que aparece en el póster. Hey, no, tenemos que hacer algo, tenemos que volar a Santa. Encuentran una dinamita convenientemente en la misma bodega en la que están, en la que lo están almacenando al lado de todas esas cosas calientes. Ahí está la dinamita, no importa, la consiguieron. Entonces, los papás quedan con la responsabilidad de volar y rescatan a los niños, pero los ponen en una bolsa, en un helicóptero y se los llevan precisamente porque los elfos. Y muy convenientemente, uno de los pastores de renos sabe pilotear perfectamente un helicóptero en mitad del invierno finlandés en la oscuridad. O sea, muy convenientemente, un pastor Muy de bueno. renos sabe pilotear perfectamente un helicóptero y hacer una serie de maniobras muy complicadas en pleno invierno y de noche. Y con un montón de niños amarrados en una cuerda. Y Vamos muy bien. también el avión al final también es el mismo piloto. Y yo, no, este es un piloto, mejor dicho, multifacético para rematar, porque no es lo mismo estudiar para pilotear un avión que para pilotar un helicóptero, pero bueno, no, no importa. Asumamos que en Finlandia hay tan poquita gente que les toca aprender de todo. Listo. Digamos que así es en el colegio. Tienen cursos de pilotaje de aviones y helicópteros. Bueno, entonces a la final, listo, convenientemente uno de los pastores sabe pilotear el piloto, el helicóptero y convenientemente el, em, el dueño de la compañía fue en helicóptero, entonces les dejó el helicóptero ahí prácticamente prendido, caliente y prendido, o sea, de una vez, perfecto. Pero a la final lo que hacen los elfos, la función de los elfos es prácticamente ir y coger a los niños y llevárselos a Santa para que Santa cuando se despierte como que se los coma, pues creo que es lo que entendí, pues, ¿cierto? Sí, exacto, los castigos. Realmente sí es como un dios para los elfos o algo así, pues, porque todos prácticamente son inmortales, pues, o por lo menos pueden vivir para siempre. Entonces los recogen y los elfos los empiezan a perseguir y los llevan a la final, donde ellos guardan a los renos normalmente, pues, cuando los van a Como un procesar, digámoslo corral, así, sí, pues, a la un corral corral gigante. con una cerca eléctrica. Sí, entonces allá los capturan. Y entonces llegan a la idea, ok, ¿qué podemos hacer con estos hombres desnudos, viejitos, que se parecen a Santa todos? Y Piotr tiene la idea, pues bueno, son un Santa, de pronto los podemos vender y de ahí viene el título de Red Expo. Entonces los empiezan a entrenar y durante el siguiente año, pues ahí tenemos un salto de un año, vemos que están entrenando a los Santas para que caguen a los niños, reciban los pedidos, sean más amables, no se los coman, etcétera, etcétera, etcétera. Y los empacan en una caja y los exportan y ese es el cuento de Rare Exports. Y creo que ese es el concepto que copiaron del corto original en el cual está basada la película, pues que se me olvidó mencionar, lo que es basada en un corto
por el mismo director y el mismo escritor. Y ya, básicamente es eso. Irónicamente, sí tienen la persecución en CG, en computadora, que es toda esa persecución del helicóptero y toda la persecución de los elfos es hecha en computadora, pero no la tienen con el monstruo gigante de Krampus o algo así. ¿Cómo te pareció el final y de dónde viene el título, Pablo? Sí, uno hasta el final no sabe de dónde viene. No es una película mala, es una película que es original, tiene sus momentos interesantes, pero como estamos viendo pues este podcast, Sebas, evaluando nuestros festivos alternativos, me parece que las que hemos visto hasta ahora se ha quedado corta. Se quedó inclusive más corta, Mm, en mi opinión, que Krampus. Porque digamos que Krampus quiso ser un poco, estoy de acuerdo con vos, pudo haber sido más, pero tuvo sus momentos un poco más chocantes, como cuando el Jack in the Box se comía el pez al niño y lo muestran. Aquí no muestran nada parecido, ¿sí me entendés? Entonces, no sé, me pareció muy entretenida, me gustaron algunas de las actuaciones, me gustó mucho, ¿sabes cuál sea? La del piloto, la del pastor piloto que se llama Piparinen, que siempre está como Karim. con esas gafas, que tiene pues como ese aspecto como Al que le comen de la oreja, persona ¿no? cool y se le come la oreja. Exacto, se le come la oreja, está sangrando, nunca va al médico y pilotea sin problema. En fin, pero me gustó mucho el actor, me pareció pues que fue muy entretenido. Que fue, Raúl no digamos, para mí, Chuponen sí. es el actor, sí. A mí también me gustó la actuación de Jorma Tomila, no voy a negar que me haya... Pues la verdad, lo reconocí también porque es la misma actuación que hace en Sisu, no te voy a negar que es así, como todo Mm, serio, todo raso, pocas palabras. sí, Se nota que es el mismo actor. Incluso el zombie, pues Peter Jacobi, el elfo, lo llaman en IMDb Pietaris Elf, porque era el elfo que mandaron precisamente a secuestrar a Pietari. Me pareció que fue bueno, porque la verdad muy bueno, muy bueno. es muy, y en especial que poco a poco va como reaccionando y va cobrando vida y me recordó un poquitico cuando aparece y ve a Pietari por primera vez. ¿Sabes a qué me recordó? A esta de Red Rooms. ¿Te acuerdas cuando la muchacha se viste de como la que había matado el asesino en serie? Y el tipo nunca reacciona cuando la otra gente le Sí, hablan sí, y sí, toda la sí me vaina. acuerdo. Y En la cuando corte. ella muestra que está vestida como la que había matado, reacciona y lo mira así como con esa sonrisa, como con hambre. Y yo, pucha, yo creo que ese también fue me pareció bueno. Y esa es la cosa, que hay muchos elementos que uno dice, ok, esto va a escalar rápidamente y se va a volver una película de terror puro y realmente nunca se convierte en una película de terror puro. Pues sí, o sea, que prácticamente si hubiera podido terminar la película sin matar a nadie prácticamente, o sea, matan al tipo este que quería prácticamente a Santa, pues lo que él realmente, el dueño de la compañía minera estaba buscando a Santa, pues quería como que o controlar ese poder o no, nunca dicen pues, realmente que lo que quería, pues estaba obsesionado con descubrir al Santa original básicamente. Pero Exacto. hubiera sido de pronto interesante saber un poquitico más cuál era su acción, por qué quería ese Santa, pues de dónde venía ese interés. Pues, realmente dejan muchas cosas al aire. Pero la ejecución, yo estoy de acuerdo, la ejecución fue muy buena. A pesar de todas esas limitaciones, la ejecución fue muy buena. Yo creo que podemos básicamente cerrar. Pues también estoy de acuerdo contigo con la cinematografía. La música también me gustó, pues una combinación de banda sinfónica con algunos temitas de Navidad muy suaves, pues nada del otro mundo. Muy sutil, sí, muy sutil. Suficientemente de acuerdo a la película, pero no es algo pues que voy a poner en Spotify como preguntamos en el otro podcast, pero creo que vale la pena. El cinematógrafo es Mika Orasma y ha hecho pues otras series buenas y películas buenas, incluso pues la última de Sisu, de A Road to Revenge, ese fue el cinematógrafo de esa. Pero bueno, yo siempre terminaba la pregunta, Pablo. Entonces, ¿te gustó? ¿La recomendarías y la volverías a ver? Me gustó, la recomiendo porque no me parece que sea una película que sea mala o que sea una pérdida de tiempo, es una película divertida, es interesante, pero no digamos como para verla con un niño, me parece, o pues, o con los hijos, no me parece pues como que sea necesariamente el tipo pues como de fantasía Navidad, pues para eso. No, no, no. Y ya me la vi por segunda vez para el podcast, Seba, yo creo que ya está bien, la volveré a ver. Sí, probablemente tampoco me la vuelvo a ver. Sí, también me gustó. Y es difícil ver a quién se lo recomendaría porque parece una película de terror, pero realmente no es una película de terror. Entonces, pronto, pues como ejemplos de buena cinematografía, con presupuesto limitado, pues pronto la recomendaría por eso, pero no Eso sé. Sí, tal vez el punto nuevamente como a resaltar, digamos que si hay personas interesadas pues como en ver cómo se usa el paisaje de fondo como un elemento en la película, en la historia,
esa es una buena película para eso. La cinematografía de la persona que decís ahora, Sebas, estuvo muy bien ejecutada. Y vos sentís que efectivamente hay como ese tercer elemento en la película. Digamos que el primer elemento son las personas y el niño. El segundo, pues, es la parte sobrenatural de los elfos y el Santa que nunca vemos. Y el tercero realmente es el paisaje. Pues como este setting en la península esta de Lapland, al lado de Finlandia, de Rusia y toda la cosa. Esa parte estuvo muy bien. Entonces, digamos, si hay alguien interesado como en eso, es una muy buena película para recomendarla. Y realmente lo mencionaste al principio. Se nota que los que hicieron la película conocen esa gente, pues, como, o por lo menos así se siente, pues se siente que esos son pastores que viven en esa zona, que sufren esos problemas. Y es una zona, de pronto, aquí yo creo que este tipo de película habría que hacerla en Alaska, pues es como lo más cercano que se me ocurre. Un remake gringo tendría que ser en Alaska. Está cubriendo de nieve 6 meses pues, del año, pues prácticamente. O un pueblo muy en el norte de Canadá, no sé. Bueno, Ni tan al norte, Sebas. Canadá, pues, sí, pero, o sea, la punta norte de Canadá, no sé realmente cómo está la cosa. Muchísimas gracias a los oyentes, les agradecemos su tiempo, por favor suscríbanse y compártanos, esto nos ayuda a traer más miembros a la comunidad. Les pedimos que nos pueden buscar como Cinema Jam Pod en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y nos pueden dejar comentarios, nosotros siempre estamos respondiendo a los comentarios, entonces siempre queremos la participación de los oyentes. Pablo, ¿tienes alguna otra cosita para recomendarnos? Pues dos cosas. Lo primero es que esta película que vimos hoy está disponible en Tubi, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, para los oyentes que estén interesados en verla, la pueden encontrar en Tubi, Rare Exports. Ahora, mi recomendación, Sebas, fue una película que me vi ahora en el avión y que la había descargado y me gustó muchísimo. Es Heretic. Heretic es una película del 2024 de esta productora A24, que es la misma de Midsommar y Hereditary. Sí, es Una productora una productora independiente excelente. que se ha Casi todo es especializado bueno. en películas de terror o de suspenso muy bien hechas. Lo que me encantó de Heretic es que es una historia compleja sobre creencias religiosas y tiene unas actuaciones espectaculares. Hugh Grant actúa como nunca en esta película. La verdad es que solamente verlo a él, su actuación paga 100% esta película. Además, bueno, hay dos chicas, Sophie Thatcher y Chloe East, que son unas misioneras mormonas. Hasta ahí llego con los spoilers. Y vale, la interacción entre ellos, las conversaciones son muy buenas. Heretic del 2024, dirigida por Scott Beck y Brian Woods. La pueden encontrar en Amazon Prime. Perfecto. Listo, yo voy a recomendar Sisu, de fin, como mencionamos, Jorma Tomila es el actor principal y es dirigida por el mismo director, Jalmari Helander. Es una película del 2022 que tiene una secuela de este año del 2025. No esperen mucho, la película también tiene un presupuesto limitado, pero es como ese hombre contra el ejército nazi en Finlandia cuando se está acabando la Segunda Guerra Mundial. Y es simplemente ya alguien que está como que yo ya no quiero hablar más de la guerra, solamente quiero buscar mi fortuna. Y se demora como, es largo el principio, son como 20 minutos antes de que pase algo, simplemente siembran como las semillas de que la guerra sigue pasando. Pero es interesante porque ya cuando se encuentra con el ejército nazi, todo empieza a escalar rápidamente. Irónicamente también me recordó a Cyborg, la película de Van Damme. No sé si te acuerdas que es un hombre solo, que también como que lo están persiguiendo constantemente Sí, sí, sí. unos bandidos, o Mad Max, no, Fury Road, la original, Mad Max. No, La creo que primera. la segunda, creo que es la segunda, No, cuando de pronto la lo segunda. atrapan Sí. y lo torturan, matan a la familia y entonces él sigue como en esa persecución contra los enemigos. Creo que la segunda, pero vamos a investigar para el Creo que próximo. es la segunda, sí, porque la primera es cuando él es todavía policía, sí, es la segunda cuando básicamente ya él es solo y en la persecución de la banda pues, de matones o algo así. Pero es ese estilo, pues como que es una persecución de los dos lados, ¿cierto? O sea, primero lo persigue luego es ese estilo de los 80, pues que también ya no vemos mucho. Entonces, aquí estoy viendo, por ejemplo, que en los puntos en IMDb es 6.9, o sea que no está tan bien calificada, pues ahora pensé que estaba mejor calificada, pero a mí me pareció muy interesante, pues muy divertida, pues ese estilo, pues que no vemos hace tanto tiempo. Bueno, la próxima semana vamos a ver la película Holidays del 2016. Es una compilación de varios cortos. Pablo la recomienda. Entonces, creo que está disponible en Shudder o en otras plataformas así de terror. Hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima. Muchas gracias.